es un gusto no solo estar aquí con ustedes el día de hoy, sino también formar parte de Caturgua, em, con quien nos hemos mantenido en contacto y con quien tratamos de establecer lazos de apoyo continuamente. El día de hoy, la idea es, primero les voy a presentar a los integrantes del bufete, pero la idea es que esta sea una de varias charlas sobre temas de interés laboral. Como ustedes saben, laboral es un tema que en este momento está sufriendo un sinnúmero de modificaciones, de fallos de gran interés, y lo que queremos con ustedes es pues compartir nuestro conocimiento, lo que están diciendo los jueces, lo que están diciendo los legisladores, y mantenernos todos y todas actualizadas en este tema, siempre con un enfoque, por supuesto, para el sector turismo. Voy a proceder a continuar. Bueno, tal vez interesa decirles que nosotros somos un bufete que ha estado prácticamente más de 50 años en el mercado, dando asesoría a empresas. Nosotros lo hemos mantenido durante todo este tiempo, ha ido pasando como de generación en generación, y se ha caracterizado por estar integrado con personas de amplio conocimiento, de una gran preparación académica, que a la vez contribuyen al desarrollo de la doctrina del derecho laboral en Costa Rica. Voy a presentarle a los integrantes del bufete, primero a mi socio, el máster Gabriel Espinosa, quien además de tener 2 maestrías en este tema, él también es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad LID. Gabriel, ¿estás ahí? Hola, sí, un gusto saludarlos y saludarlas a todos. Espero que esta primera capacitación, como lo mencionaba doña Rocío, sea de mucho provecho, porque definitivamente es un tema que se las trae, como decimos popularmente, ¿verdad? Todavía hay mucha tela que cortar sobre esta cuestión de las jornadas, por lo que definitivamente entiendo que la información que vamos a tratar de transmitir el día de hoy va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Está también la licenciada Sofía Brenes, que tiene amplia experiencia en litigio y asesoría laboral. Em, para que, Sofía, si quieres decir algo. Hola, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes. Como dijo Gabriel y como dice doña Lucía, este tema es súper importante. Hace la diferencia en una empresa que la gente sepa sobre jornadas laborales, y pues espero que pongan mucha atención porque es muy importante de verdad, y Ujú. estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien. También nos acompaña Carolina Amador, que es la asistente de nosotros en el bufete. Caro, si quieres saludar. Buenos días, un gusto estar hoy con ustedes. Realmente creo que ya todo está dicho y pues nada más me gustaría que la presentación sea de provecho para todos y que puedan aprender mucho sobre este tema. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a dar inicio con este tema de jornadas de trabajo en el sector turismo. La idea que tenemos con esta exposición es hacer primero un planteamiento que va normalmente ordenado de esta forma. Siempre tomamos como base lo que dice el Código de Trabajo, la Constitución Política y el Código de Trabajo, pero vamos acompañándolo de lo que han dicho los tribunales de justicia, porque de esta manera podemos tener una presentación que a su vez es teórica, les da el conocimiento teórico, pero también es práctica. Eh, Quisiera decirles que se sientan en total libertad de alzar la manita aquí en la pantalla. Cuando tengan alguna duda, vamos a ir exponiendo, y voy a hacer pausas, y en esas pausas les voy a preguntar si tienen alguna duda. Ahí en ese momento entonces hacemos las preguntas a viva voz, no se sientan intimidados, porque en realidad la idea es que entre todos y todas pues eh,
participemos en esto y nos enriquezcamos. Bueno, aquí están nuestros números de contacto por si acaso tuvieran alguna duda posterior a esta presentación y quieren contactarnos, con muchísimo gusto nos pueden contactar. Aquí está nuestra información. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes dos grandes temas que son la organización del tiempo de trabajo y número 2, los trabajadores excluidos de los límites de la jornada, sean excepciones superiores, empleadas de confianza y otros, y excepciones inferiores. La organización del tiempo de trabajo es como la que ocupa mucho más de nuestro día a día, entonces le vamos a dedicar más tiempo. Vamos a ver dentro de este primer tema la jornada y el horario. Vamos a ver lo que es tiempo efectivo de trabajo. Vamos a ver trabajo diurno y trabajo nocturno, la jornada ordinaria diurna, nocturna y mixta. Y vamos a ver también cuándo la mixta se considera nocturna o se convierte en nocturna. Vamos a estudiar igualmente la jornada acumulativa diurna, mixta. Vamos a ver situaciones particulares de mixtas cuando hay labores pesadas, insalubres o peligrosas. Y vamos a arrancar con esta primera parte, con estos temas. Jornada continua, jornada fraccionada, jornada extraordinaria. ¿Cuándo se considera jornada extraordinaria? Si es obligatorio laborar jornada extraordinaria, la jornada emergente y por último los trabajadores excluidos de la jornada ordinaria. Como ven ustedes, estos son los temas que pensamos abarcar el día de hoy y vamos a ir en ese orden desarrollándolos. Bueno, jornada es aquella a la que están sujetas las personas trabajadoras de manera permanente y obligatoria. Es la duración del trabajo diario, el número de horas que durante la semana deben completarse legalmente en la actividad laboral. Por lo cual, el día de hoy es corriente expresar la jornada de trabajo en un número de horas semanales. Y ustedes se estarán preguntando por qué les estoy diciendo esto de la jornada. Y es que es muy importante diferenciar la jornada del horario. Una cosa es la jornada y la otra es el horario. La jornada es lo que normalmente se pacta, el número de horas que se pactan. Y puede ser, si es en el día, de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y en la noche de 6 horas diarias o 36 semanales, y la mixta que puede ser de 7 u 8 horas diarias y de 42 o 48 horas semanales. Esa es la jornada, pero dentro de la jornada podemos tener un horario que puede ser de 7 a 5, de 8 a 6. Por eso es muy importante diferenciar y tener claro que los conceptos de jornada y de horario son diferentes. Aquí vemos que el horario entonces es la forma en que se distribuyen las horas de trabajo en cada día. Y eso depende propiamente de la empresa, del hotel, del lugar donde vayamos a trabajar y del horario que nos den. En algunos lugares, todos y todas tenemos el mismo horario, pero cada vez se está haciendo más común que haya horarios diferentes dentro de una misma compañía, de un mismo hotel, de una misma empresa, porque esto permite cubrir mayor número de horas con las mismas personas trabajadoras. Entonces, se puede dar en las dos modalidades, que todos tengan un mismo horario o que haya horarios diferentes y escalonados para cubrir un mayor número de horas. Eso sí, siempre tienen que respetarse los mínimos legales. Cuando hablamos de tiempo efectivo de trabajo, estamos haciendo referencia al tiempo en que la persona está a disposición de su empleador o no puede salir de su lugar de trabajo.
Y más adelante vamos a ver que esto es algo muy importante, especialmente cuando hace referencia y lo ligamos a los tiempos de descanso de la persona trabajadora, porque eso impacta en el tipo de jornada y también impacta en el número de horas a trabajar. Entonces, el tiempo efectivo de trabajo, cuando el código dice en el artículo 137, hace referencia al tiempo efectivo de trabajo, es el tiempo que la persona trabajadora está a disposición de su empleador o no puede salir a su lugar de trabajo. Entonces, aquí lo importante es que la persona trabajadora permanezca a las órdenes del patrono. Y número 2, que no pueda salir del lugar donde presta sus servicios en los tiempos de descanso y comidas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a ver. Nuestro código de trabajo en el artículo 35 define cuál es el trabajo diurno y cuál es el trabajo nocturno. Ustedes pueden pensar, ahí es muy fácil, diurno es cuando es de día y nocturno es cuando es de noche. Sí, claro que sí, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, el código nos da las horas para que no haya ningún tipo de equivocación y sepamos claramente cuándo hay un trabajo diurno y cuándo hay un trabajo nocturno. Entonces, diurno es entre las 5 y las 19 horas, es decir, las 5 de la mañana y las 19 horas se considera trabajo diurno, es decir, trabajo de día. Y nocturno es el que se realiza entre las 19 y las 5 horas, es decir, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Esto es muy importante porque cuando ya tenemos esto claro, nos permite saber si estamos contratando en jornada diurna o en jornada nocturna, y esto nos permite a su vez saber cuántas horas podemos contratar en jornada diurna y cuántas en jornada nocturna, porque como ustedes saben, el número de horas ordinarias es diferente. Entonces, el trabajo diurno va de las 5 a las 7 y el nocturno va más bien de las 7 de la noche a las 5 de la mañana. Los límites de las jornadas, estoy segurísima que ustedes todos se las saben, pero los vamos a repasar y posteriormente vamos a empezar a ver pues dudas y problemas que pueden surgir con este tipo de jornadas. La jornada de las 5 a las 7 de la noche, la jornada diurna, nuestra ley establece que es de 8 horas diarias o 48 semanales. Esa es como la norma base. La nocturna, que es aquella jornada que va de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, tiene un máximo de 6 horas diarias y 36 a la semana. Aquí hay un detalle importante que amerita destacar en este momento, y es que la jornada nocturna, desde que se estableció en nuestro Código de Trabajo y en la Constitución Política también, se estableció que tiene un menor número de horas laborales. ¿Y por qué? Porque se estima que la jornada nocturna es mucho más cansada que la jornada diurna. Por este motivo, mientras en la diurna tenemos una jornada de 8 horas, en la nocturna la jornada ordinaria es únicamente de 6 horas diarias, ¿verdad? En consecuencia, en la jornada nocturna, el tope semanal es de 36 horas, mientras que en la diurna es de 48 horas. Bueno, en relación con la jornada mixta, hay un sinfín de dudas y un sinfín de resoluciones judiciales y de resoluciones del Ministerio de Trabajo. Y estoy segurísima que a ustedes se les han presentado situaciones de alguna naturaleza cuando se refiere a la jornada mixta, porque esa es la que es un poco más no está tan clara como la diurna y la nocturna. En la jornada mixta, entendemos que es aquella que se desarrolla parte en el día y parte en la noche.
Y la ley no establece, así como lo hace con la jornada diurna y la nocturna, no establece de qué hora a qué hora es la mixta, sino que lo deja sin esa regulación. Y simplemente entendemos que es la que está parte en el día y parte en la noche. Sin embargo, sí señala que esta es de 7 horas diarias, lo cual nos da 42 semanales. Entonces, este es el principio básico de la jornada mixta. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles que aún así la hacen diferente y la hacen que se pueda variar estas 7 horas diarias y 42 semanales. La jornada mixta en algunas ocasiones se puede transformar o considerar en jornada nocturna. Y aquí es un dato muy importante porque es bueno que ustedes lo tengan en consideración cuando van a contratar a alguien. Cuando se contrata a una persona y se la contrata después de las 10:30 de la noche, esa jornada ya no va a ser mixta, sino que va a ser jornada nocturna. Porque el artículo 138 del Código de Trabajo establece que la jornada mixta será nocturna cuando el servicio se trabaje 3 horas y media más entre las 19 y las 5. Esto significa que no puede exceder las 10:30 de la noche ni ser antes de las 5 de la mañana. Es decir, si esa jornada nosotros consideramos que es mixta y excede y termina a las 11, ya no va a ser mixta, sino que va a ser jornada nocturna, porque excede las 10:30 de la noche. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo contratamos a las personas nosotros para que no sea jornada nocturna? Saben ustedes que al ser jornada nocturna, entonces el límite de horas se reduce y más bien nos interesa tener un límite de horas que nos permita mayor número de horas trabajadas por el salario que se está pagando. Entonces, en estos casos, la recomendación del bufete es procurar poner el horario que termine a las 10:15 lo más tarde. ¿Por qué a las 10:15? Porque nos evitamos entrar en discusiones de si fueron 5 minutos o 10 minutos después de las 10:30. La ley dice después de las 10:30, pero en realidad es mejor tener eso bien claro y que las jornadas no lleguen después de las 10:15. Esto no está en la ley, este es un consejo práctico que nosotros como bufete les damos a ustedes cuando estén contratando a alguna persona. Ya vamos a parar un momentito para ver un tema aquí. Bueno, muy bien. Voy a parar un momentito y quiero preguntarle si alguna persona tiene alguna duda o algún comentario en relación con esto que acabamos de ver. Lo que pasa es que no sé, no puedo ver las manitas aquí, entonces necesito que me hablen si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer en relación con esto que acabamos de ver. Si no, igualmente vamos a tener otros espacios más adelante. Bueno. Vamos a ver, todos estos temas han sido desarrollados por nuestros jueces. ¿Y por qué les digo nuestros jueces? ¿Por qué les traigo estos? Porque los jueces han resuelto casos concretos de este tema y entonces es bueno saber qué piensan ellos, porque si nosotros contratamos a una persona trabajadora y la contratamos con una jornada y la persona hace algún reclamo, es bueno saber qué piensan los jueces, porque de esa forma nosotros podemos adecuarnos, porque así es como van a resolver, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta resolución de la jornada ordinaria diurna de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Tal vez alguien me hace el favorcito de leérmela, por favor. No sé, Dunia, ¿usted me la puede leer, porfa? Con mucho gusto. Dice, nuestro ordenamiento jurídico establece de manera general una jornada ordinaria diurna de 8 horas y una nocturna de un máximo de 6 horas, así como una jornada mixta de 7 horas, y también señala la posibilidad de extender las jornadas ordinarias diurna y mixta a 10 y a 8 horas, respectivamente. Eso sí, siempre que se trate de trabajos cuya naturaleza no sea de insalubre o peligrosa, y el total de horas laboradas semanalmente no excedan de las 48 horas, artículo 136. Asimismo, en el numeral 143 del Código de Trabajo, se establecen los supuestos en los cuales se excluyen los límites de esas jornadas, pero estableciéndose una jornada máxima de 12 horas. Así, en los presupuestos ahí contemplados se incluye, entre otros, a los trabajadores que desempeñan funciones discontinuas o que las mismas impliquen su sola presencia. Gracias. En esta sentencia de la Sala Segunda vemos algo muy, muy importante. Cómo los jueces reconocen claramente que las jornadas son diurna, nocturna, mixta y cuáles son los topes máximos ordinarios. Quiero enfatizar ordinarios porque ustedes saben que se puede elaborar horas extraordinarias, ¿verdad? Pero aquí nos da los topes máximos ordinarios. Señala también un elemento nuevo y es que la jornada diurna y la mixta puede tener acumulación, puede ser acumulativa. Entonces, la diurna puede llegar hasta 10 horas al día ordinariamente y la mixta puede llegar hasta 8 horas al día ordinariamente. Siempre, eso sí, que no sean trabajos insalubres o peligrosos, ¿verdad? Y manteniendo los límites semanales. Esto lo vamos a ver ahorita también más en detalle. Pero es importante que vean que hay un poquito más de flexibilidad porque no estamos con esa rigidez de que solo 8 horas al día y 7 en la mixta, sino que se puede ampliar de manera acumulativa a 10 y 8 horas. También se señala el artículo 143 del Código de Trabajo que vamos a analizar al final de esta charla. Con él vamos a finalizar, donde la ley es más amplia y permite contratar a algunas personas con una jornada de hasta 12 horas. Entonces, esto es importante porque depende del tipo de labores, se podría llegar a contratar a una persona hasta 12 horas al día. Muy bien. Vamos a leer esta otra sentencia de nuestros jueces que también es muy explicativa. ¿Alguien que me la lea, por favor? A ver. Bueno, si nadie se ofrece voluntario, yo pido Sherilyn Elizondo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me puedes leer esta sentencia, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Ya se ha explicado que el salario base o mínimo reconocido para un determinado puesto siempre va a ser igual con independencia de la jornada que se asigne. Esto no varía si la jornada es diurna, mixta, nocturna o especial. La misma remuneración base se reconoce a la persona trabajadora que labore en jornada diurna, que aquella otra que lo hace en jornada mixta, nocturna o especial. El valor de la hora en cada jornada, en efecto, es diferente, como lo ha invocado la parte actora y lo explicó el órgano de alzada. La diferencia radica en la cantidad de horas diferenciada de cada jornada, lo cual puede ser de 8, 7, 6 u otra diferencia en caso de que la jornada resulte ser especial. Así, el factor por el que se divide el salario diario determina el valor de la hora ordinaria. De modo tal que entre menor es este factor, mayor resulta ser el valor de la hora. Muchísimas gracias. Esta sentencia nos da un elemento nuevo y muy importante, les voy a decir. Ustedes saben que el Consejo Nacional de Salarios emite un decreto con los salarios mínimos. Es un decreto
que establece el salario mínimo para cada posición, ¿verdad? Lo establece por posición o por puesto, no lo establece por horas. Entonces, por ejemplo, si establece que la jornada, esto es totalmente hipotético, ¿verdad? Que la jornada de una camarera es de 100 colones la hora, esos 100 colones aplican para la jornada diurna, para la jornada nocturna y para la jornada mixta, con independencia del número de horas que trabaje. Es decir, son 100 horas para la posición de camarera. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? La consecuencia que tiene esto es que al ser el mismo salario, obviamente para la noche va a ser 100 entre 8, ¿verdad? A $100 por esas 6 horas. En el día son $100 por 8 horas. Entonces, en la noche, $100, perdón, 100 colones para 6, el valor se va a amplificar en 0.33, porque es el mismo valor por cada hora trabajada. Entonces, mientras en el día son 8, en la noche son 6. Entonces, esos 100 colones por hora hace que en la noche el salario suba a un 0.33. Y de ahí es de donde viene el hecho de que siempre se dice que la hora nocturna es más cara. Igual sucede en la jornada mixta. Si estamos hablando de 7 horas al día, el valor siempre son esos 100 colones por hora. Entonces también ahí el valor de la hora sube un poquito más en relación con el valor de la hora en jornada ordinaria. Por eso es que al final de esta filmina dice mayor valor de las horas laborales nocturnas. Acuérdense entonces que el Consejo Nacional de Salarios establece el salario para la posición. Probablemente ustedes han visto un decreto de salarios. Y en los decretos de salarios dice, bueno, peón, servidora doméstica, mensajero, salonero, y a todos les pone un salario. No pone para jornada nocturna, para jornada diurna, para jornada mixta. Entonces, ese salario se entiende siempre que es el mismo para todas las posiciones, es decir, para todas las jornadas que tenga una posición. Por eso es que en la noche, entonces, el valor de la hora ordinaria es superior, ¿verdad? Aquí tenemos ahora una resolución de la jornada ordinaria mixta. Perdón, antes de pasar aquí, siento que sería bueno preguntarles si tienen alguna duda o si este tema les queda claro. Porque muchas veces nosotros sabemos de dónde viene, sabemos que la hora nocturna es más cara, pero no sabemos de dónde viene el hecho de que sea más cara. Y esta sentencia aquí lo explica. Y quiero preguntarles a ustedes si me expliqué bien en este tema. ¿Se entendió? Uy, alguien que me conteste porque siento que estoy hablando sola. De momento dicen en el chat que todo claro. Ah, bueno, Bien, perfecto. Rocío, súper claro. Muchas gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a ver este tema de la jornada ordinaria mixta. Tal vez, don Iván, si es tan amable, usted me hace el favor de leerme esta sentencia. Don Iván Arguedas, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. El responsable de esta regulación es el numeral 136, el cual reza: la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 8 horas en el día, de 6 en la noche y 48 horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 10 horas y una jornada mixta hasta de 8 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 48 horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales. Así, se colige que las excepciones a los límites de la jornada ordinaria facultados por la ordinaria constitucional dependerán de la naturaleza de las funciones que desempeñe el trabajador. Tal excepción se presenta para las labores que no sean peligrosas ni insalubres, caso en el cual se puede fijar una jornada diurna de hasta 10 horas y mixta de hasta 8 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de aquellas 48 horas máximas, que sería el límite semanal. Perfecto, don Iván, muchas gracias. Con mucho gusto. Este tema es muy importante, sobre todo para los que estamos en recursos humanos, porque nuestros jueces siempre han dicho que el pago de horas extra es diario y no semanal. Mucho tiempo atrás yo sostenía que como la ley dice 8 horas diarias y 48 semanales, y dice 6 horas en la jornada nocturna o 36 semanales, se podría pensar que la jornada extraordinaria corre a partir de la hora 48 o de la hora 36. Pero esa tesis ya quedó en el olvido porque los jueces no apoyaron esa posición y los jueces han sido muy claros en el sentido de que la jornada extraordinaria se cuenta cada día. Entonces, por ejemplo, si nosotros, un trabajador o trabajadora nuestra labora un día, digamos el día lunes, labora 10 horas diarias y el día martes labora 4 y el día miércoles labora 5 y el día jueves labora 6, esas 10 horas del primer día siempre siguen teniendo 4 horas extra, porque los jueces estiman que la hora extraordinaria debe de calcularse diariamente. Entonces, es bueno que tengamos esto claro para no estar engañados de que como no excedió a las 48 horas semanales, entonces no tengo que pagarle esas extras, porque de acuerdo a nuestros jueces, sí se estaría laborando jornada extraordinaria y sí se debería pagar esa jornada extraordinaria. Sin embargo, aquí en esta sentencia se nos da una opción que es totalmente legal y está prevista en el artículo 136. Y el artículo 136 lo que permite es que en la jornada ordinaria diurna se extienda hasta 10 horas y todas son ordinarias las 10 horas. Y en la mixta se extienda hasta 8 horas de manera ordinaria. Ahora, siempre hay que mantener entonces ese límite de que no vaya a exceder de 48 semanales ni de ninguna de las dos exceda de 48 horas semanales. Entonces, esto nos permite tener un poquito de amplitud en el sentido de que, por ejemplo, la jornada ordinaria mixta, podemos tener 10 días, 10 horas, 4 días y un día de 8 horas y así tenemos las 48 horas semanales y nos permite tener un poquito más de flexibilidad en el horario, ¿verdad? Por supuesto, siempre el otro límite es que no sean labores pesadas ni insalubres, ¿verdad? Porque en ese caso ya no se podría recurrir a este tipo de jornada. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son las jornadas pesadas o insalubres? Por ejemplo, jornadas para trabajar en lugares donde se trabajan químicos o pinturas o en lugares donde se trabaja bajo tierra, etcétera. Cosas muy, muy, muy peligrosas, ¿verdad? Muy bien. Doctora, Sí, señora. tenemos la mano levantada de Sherilyn. Sí, claro, por supuesto. Es que vieras que no veo las manitas. Aquí no sé dónde está. Ah, ya las encontré. Ah, mira, sí. Ok, ya. Yo Está soy bien. estudiante de turismo y actualmente yo estoy llevando un curso de recursos humanos. Y la profesora nos comentaba
que se supone que nada más uno puede meter 24 horas semanales, pero ahorita se está diciendo que no se puede pasar más de 48. Entonces, no sé Me a qué repite me la apoyo pregunta más. porque no se puede meter más de 24 horas ordinarias. Sí, veo extras. Ellas nos decía que nada Ah, más no, 24 horas. yo estoy hablando de las ordinarias. Ah, ok, ok. Ya ahorita vamos a ver las extras. Estoy hablando de las ordinarias. Ahorita pasamos a ver las extras. Sí les quiero adelantar que en el tema de la jornada mixta hay como diferencias entre lo que piensan los abogados. Por eso yo siempre me voy a lo que dicen los jueces, porque ustedes dicen que donde hay dos abogados hay tres soluciones diferentes, ¿verdad? Es un dicho que hay. Entonces, en relación con la jornada mixta, yo me voy a remitir a lo que los jueces dicen. Pero en este momentito estoy solamente hablando de jornadas ordinarias. Ya vamos a pasar a ver las extras, sí, porque las extras también tienen, obviamente sí, tiene toda la razón, tienen un límite. Y eso es muy, muy importante, saber ese límite. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver. Bueno, estábamos viendo, antes de pasar a ver el tema de jornada extraordinaria, sobre todo veámoslo en instituciones gubernamentales que no trabajan los sábados, entonces las horas del día sábado las acumulan de lunes a viernes. Pero también podría ser que las horas del día sábado se elaboren unas horas el sábado y otras horas se acumulen de lunes a viernes, ¿verdad? Siempre y cuando no se exceda de esas 10 horas al día en jornada ordinaria y en jornada acumulativa que llegue hasta 8 horas y 48 semanales. Acordémonos que estamos en jornada ordinaria todavía. Vamos a ver, aquí tal vez esa pregunta suya me dejó pensando. La jornada ordinaria es la que comúnmente se hace y se pacta, que no es la ordinaria, se llama ordinaria porque no requiere ningún trabajo adicional. La extraordinaria es la que se da fuera de los límites ordinarios que se tengan, sea los ordinarios legales, que son las 8 horas diarias, las 8 horas diurnas, las 6 nocturnas, o cuando en algunas empresas o lugares se pacta una jornada inferior contractual. Y esto es, por ejemplo, si por ejemplo yo en mi hotel, en vez de contactar 48 horas semanales con mis empleados, les digo que trabajen 44. Entonces, si yo lo pacto así desde un principio, esa jornada se llama jornada inferior contractual porque yo pacté menos horas. Esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que entonces las horas extra corren a partir de la hora 44, ¿verdad? Empiezan a correr antes, porque yo no puedo decir, como yo les pacté una jornada de 44 horas, de la hora 44 a la 48 es ordinaria. Eso no funciona así, porque yo misma les dije, tienen una jornada de 44 horas, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la jornada ordinaria, se llama jornada inferior contractual. Bueno, este tema ya lo estábamos viendo, que la jornada acumulativa puede ser hasta 10 horas por día, siempre que no sean labores pesadas, insalubres o peligrosas, y la mixta de 8 horas igualmente, siempre que no sean jornadas peligrosas ni insalubres. Estamos hablando jornada ordinaria. Bueno, en una última resolución sobre la acumulación, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señaló que debe haber un pacto en el sentido de que sean las jornadas, la acumulación acordada entre las dos partes. Y yo pienso que sí, pero es un pacto relativo, porque en realidad, por ejemplo, si yo contrato a un empleado, a una empleada, con una jornada acumulativa, desde el inicio de la relación ya va con esa jornada, ¿verdad? Entonces, si yo de trabajadora entro a laborar con esa jornada, ahí está mi aceptación, ¿verdad? Entonces, sí hay acuerdo porque desde un inicio las dos partes se pusieron de acuerdo en que esa era la jornada.
Bueno, en relación con la jornada acumulativa, vamos a ver lo que ha dicho la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien que me haga el favorcito de leerlo? Doña Katia, tal vez, por favor. Doña Katia. Bueno, creo que no está. Doña Helen. Buenos días, si gusta Buenos le días. ayudo. Claro, gracias. Así las cosas, como se desprende del reconocimiento expreso de ambas partes, la relación laboral se dio bajo una jornada acumulativa que permite que día a día el trabajador labore más de 8 horas diarias hasta el límite máximo de 10, para evitar laborar los días sábados, si su día de descanso es el domingo, siempre y cuando no se exceda el límite máximo semanal. Después dice sobre el pacto, ¿verdad? Según la Sala Segunda, esta sala reiteradamente ha dicho que la jornada ordinaria ampliada establecida en el párrafo segundo del artículo 136 del Código de Trabajo debe ser pactada por las partes y no impuesta por el empleador. Sí, aquí vemos nosotros cómo la jornada de esta naturaleza, en realidad todas las jornadas, quiero decírselos así, todas las jornadas son pactadas, porque si alguno de ustedes trabaja en recursos humanos, perdón, en recursos humanos, no, en reclutamiento, se dan cuenta de que hay temas que son fundamentales cuando se está en la entrevista, en las entrevistas de trabajo. El primero es el salario, ¿verdad? El puesto que se va a desempeñar y el horario o la jornada. Entonces, es en este momento cuando se dice con toda claridad, usted va a tener esta jornada, usted va a tener este horario. Inclusive es muy, muy importante que sea en ese momento en particular en el cual se indique si va a haber rotación. Por ejemplo, estamos contratando a alguien para el front desk en la recepción, entonces, y se necesita que esté cubierta las 24 horas del día o que haya una jornada o que haya turnos. Entonces, eso es algo que fundamentalmente debe de decirse desde el inicio de la relación laboral, porque si yo contrato para el día nada más y después le digo, mira, es que alguien tiene que quedarse en la recepción en la noche y te toca a vos, ese es un cambio o una modificación negativa al contrato de trabajo. Entonces es muy importante que nosotros desde un inicio de la relación laboral tengamos claro y le digamos a la persona que estamos contratando cuál va a ser la jornada, cuál va a ser el horario y si va a haber cambios o rotaciones, ¿verdad? Entonces ya la persona sí acepta o no acepta, porque puede perfectamente decir no puedo, no me interesa, no, ¿verdad? Entonces es muy importante estar claras y claros en eso, ¿verdad? Esto es algo que se debe de definir al inicio. Si ya tenemos una jornada y un horario y lo queremos cambiar posteriormente, es un poquito más difícil, ¿verdad? Se puede hacer, pero es un poco más difícil y tendríamos ya que conversar con el abogado de la empresa para ver cómo se hace. Bueno, vamos a entrar a ver la jornada continua y la jornada fraccionada. Esto también es muy importante para saber, sobre todo cuando estamos contratando y cómo queremos contratar, ¿verdad? Cómo queremos tener el máximo aprovechamiento del número de horas de la jornada. La jornada continua es aquella que es parte en el día y parte en la tarde, pero tiene un descanso solo de media hora para alimentos. Vean aquí, el elemento característico es que solamente media hora para alimentos, es decir, es un descanso mínimo de 30 minutos. Perfecto. Esto es importante y se los voy a decir aquí. En 30 minutos no hay muchas posibilidades de desplazarse para ir a comer afuera
o de hacer un corte muy grande. Entonces, nuestro código en el artículo 37 dice que ese tiempo es pagado porque se considera que la persona está bajo las órdenes del empleador y es tiempo, se considera tiempo efectivamente trabajado. ¿Se acuerdan que al inicio de esta charla yo les explicaba que el tiempo efectivamente trabajado es aquel donde la persona está bajo las órdenes del empleador y no dispone de su tiempo? Y pongámoslo en un caso práctico. Yo fui empleada, empleada en algún momento, empleada, y entonces me acuerdo que me sentaba a almorzar y estaba en medio del almuerzo y el jefe me llamaba. Y entonces tenía que dejar el almuerzo ahí y ir a atender lo que el jefe me decía. Y a esto me estoy refiriendo, que es tiempo efectivamente trabajado porque en realidad la persona trabajadora no dispone totalmente de ese tiempo, sino que está a la disposición de que el patrono lo llame en cualquier momento. Por eso es que esos 30 minutos se consideran efectivamente laborados. Quiero comentarles aquí algo que han dicho los jueces. Los jueces han dicho que si se ponen 45 minutos, todavía es tiempo efectivamente elaborado. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la ley dice 30 minutos, no dice 45, pero nuestros jueces han ampliado los 30 minutos a 45. Ahora, la gran diferencia la tenemos aquí mismo en esta otra jornada que pueden ver, apreciar aquí a mano derecha. La jornada fraccionada es aquella donde sí está claramente, esta es la mañana y esta es la tarde, y hay una hora de almuerzo o una hora de descanso o una hora para ingerir alimentos. Esa hora ahí no se considera como tiempo efectivo de trabajo, porque en una hora sí efectivamente el empleador no debería ni de llamar a la persona trabajadora, ni de molestarla, dejarla que coma tranquilamente, y la persona empleadora en algunos lugares fuera de San José. Por dicha, ¿cómo va todo? Alguien está hablándome. Sí, aquí vamos. Alguien tiene el micrófono abierto ahí. Perdón un segundito. Disculpe. Sí, claro. De hecho, que les quiero comentar que en algunas localidades la persona trabajadora en esa hora puede ir hasta su casa, come y se devuelve, ¿verdad? Fuera de San José. En San José yo creo que ya no da tiempo de esas cosas, pero fuera de San José sí se puede hacer en algunos lugares. Entonces, con eso vemos la gran diferencia entre estas dos jornadas, la continua y la fraccionada. Continua con un tiempo para ingerir alimentos de media hora, la fraccionada de una hora. En la continua, esa media hora está dentro del horario y es pagada. En la fraccionada no está dentro del horario de trabajo y no es pagada. Esto nos permite acomodar los horarios con una mayor amplitud, con una mayor, digamos, de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa en la cual estemos nosotros pues trabajando, ¿verdad? Disculpe, doctora, doña Katia tiene la mano levantada. Mira, y aquí además veo una preguntita. Está bien. Doña Katia, si gusta, nos comparte. Buenas, disculpe que antes no logré contestar porque tuve un problema con el audio, pero creo que ya está funcionando bien, ¿verdad? Ay, qué dicha, me alegra mucho, qué bueno. Cuéntenos, no se preocupe. La consulta es la siguiente. En esta hora en que la persona puede salir del trabajo, etcétera, etcétera, tiene que avisarle al patrono o algo similar, digamos, por un tema de riesgo del trabajo. Quiero decir, si yo me voy al súper o me voy a almorzar o me voy al doctor o me voy al dentista o me voy a donde sea que vaya, cualquier accidente que tenga la persona en ese periodo de tiempo, ¿cómo funciona a nivel de riesgos de trabajo, de póliza de riesgos de trabajo? Bueno, vamos a ver, Katia, Katia, ¿usted trabaja en una empresa de turismo? Sí. Sí, vamos a ver, si toda la compañía tiene el mismo horario, es decir, que entran en la mañana juntos, que salen a almorzar todos a la misma hora, etcétera, no hay que avisar absolutamente nada.
y si la persona en el contrato se le establece una hora determinada, entonces tampoco hay que avisar nada. Ahora, si la hora se toma cuando en algunos casos he visto que se va tomando la hora cuando se puede, entonces vaya usted, ahora le toca a usted, después de usted a usted, entonces ahí tal vez sí. Efectivamente, para temas de riesgos de trabajo, ese rato no lo cubriría, a menos que sea el rato en que sea el trayecto para volver, ¿verdad? Cuando sale no, pero cuando vuelve sí, porque es puede ser un riesgo in itinere. Pero seguramente en el lugar donde usted trabaja no tienen un horario fijo para todas las personas, no es el mismo horario de salida de la hora del almuerzo, sino que tienen que ir avisando cada uno cuando sale. ¿Cómo funciona? Es bastante discrecional en la parte administrativa, es decir, cada persona sale y toma su tiempo de almuerzo en el momento en que le convenga según lo que esté haciendo. Y hay otra parte que sí es un poco más operativa y ellos sí tienen un horario establecido. Perfecto. Entonces, tal vez en esa parte donde hay discrecionalidad y si van a salir del lugar de trabajo, tal vez ahí sí podría señalarse por medio de un memorándum o una disposición interna que avisen cuando van a ir a tomar su hora de almuerzo y si van a salir del local de la empresa, ¿verdad? Porque entonces tal vez ahí sí. Doña Katia, sí, digamos, la ley dice que el accidente que ocurra cuando se está en el camino para ir a la empresa sí es un riesgo de trabajo. Entonces, a la salida no habría riesgo, pero al regreso, si hay algún accidente, sí podría considerarse riesgo de trabajo, ¿verdad? Entonces, vale la pena como tenerlo claro. Eso que me está diciendo usted me parece muy interesante porque era la segunda cosa que le iba a consultar. Entonces, es viniendo hacia el trabajo o regresando del almuerzo hacia el trabajo. Pero cuando yo voy de regreso para mi casa o cuando voy a ir a almorzar a alguna parte que no sea una reunión de trabajo, por ejemplo, eso no lo cubre entonces el riesgo del trabajo. El regreso a su casa sí lo cubre. Ah, ok. Sí lo cubre. El almuerzo con las amigas y los amigos, ese no lo cubre. Okay. Ahora, Katia, todo esto eso es como para otra conferencia entera, ¿verdad? Porque, digamos, yo tuve un caso donde ustedes no tienen idea lo que me costó probar que era un riesgo y que no era un riesgo in itinere, porque era un trabajador que vivía como a 1 hora del trabajo, digamos, en moto. Y resulta que el señor tuvo un accidente uno de los días, pero después de mucha investigación y de mucha prueba, nos dimos cuenta que el señor no se había ido directo para la casa, sino que había pasado a la panadería, a la carnicería, a todo lado. Y entonces, con toda esa prueba fue que logramos decir que no era un riesgo de trabajo, porque el riesgo de trabajo tiene que ser, si usted sale de su trabajo, va directo para su casa. Si usted empieza a hacer paradas para que va a visitar a la prima o que pasó a comprar esto, eso ya no es riesgo de trabajo. Entonces, lo que la ley de riesgos le cubre es el trayecto de ida y de vuelta para su casa, pero no las paradas adicionales que uno le puede como meter, ¿verdad? Para que también tengamos eso claro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí una persona pregunta si es recomendable hacer un contrato físico firmado por ambas partes. Bueno, este es un tema es bueno, muy bueno este tema, gracias que me hacen esta pregunta. A partir de la reforma procesal laboral, se imponen al empleador una grandísima cantidad de obligaciones procesales. Le toca aprobar la jornada, le toca aprobar la función, le toca aprobar el salario, le toca aprobar muchas cosas. Entonces, es recomendable tener un contrato físico donde estén ciertas características claramente especificadas. Si no se tiene un contrato físico, es recomendable tener algún otro documento como una acción de personal. ¿Y esto por qué se los digo? Porque con el tiempo, vean ustedes que el contrato de trabajo se va modificando, es un contrato dinámico. Por ejemplo, una persona que inicia en una empresa como miscelánea, puede después entró como miscelánea, después pasa a guía turístico, después pasa a una sugerencia,
¿verdad? Es un contrato que va evolucionando con el tiempo. Entonces, todas las condiciones de contratación pueden ir modificándose. Entonces, tal vez es bueno tener claro cómo se pactó todo y cómo va evolucionando. Entonces, sí es conveniente tener un contrato físico o una acción de personal o una oferta de trabajo donde conste cada una de las cosas que se pactan al inicio. Ciertamente, si no tenemos un contrato escrito, la sola prestación del servicio nos da el contrato realidad, que ustedes saben. No tengo un contrato físico, pero todos los días tengo a una miscelánea que viene a limpiarme el hotel. Esa prestación diaria del servicio me da el contrato realidad. Pero los detalles de ese contrato le toca al empleador probarlos y en consecuencia es muy importante tenerlos documentados de alguna forma. A ver, aquí hay una pregunta, doña Silvia. Cuando dice que la hora de almuerzo no es pagada, entonces se podría decir que trabaja de 8 a 12, almuerza a la 1 y sigue su jornada de 2 a 5. Exactamente. Entonces, con esa jornada que usted me dice, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Exactamente, Silvia. Silvia Lara pregunta, si la hora de almuerzo no es pagada, la jornada sería de 8 a 12, almuerza a la 1 y sigue su jornada de 2 a 5 entonces. Está bien, esa es una jornada con una hora de almuerzo, es una jornada fraccionada. Exactamente a eso me refiero, Silvia. Muchas gracias. Buenísimo que estén preguntando, porque ahí es donde vamos aclarando todas las dudas. Bueno, siempre en este mismo tema de jornada continua, jornada fraccionada, entonces en la continua se dan 30 minutos de descanso mínimo obligatorio, es tiempo pagado y se considera tiempo de trabajo efectivo. En la fraccionada es 1 hora o más de descanso, no es tiempo pagado y no se considera tiempo de trabajo efectivo. ¿Qué es la gran diferencia? Que entonces en la fraccionada sí tenemos básicamente 1 hora más de trabajo, ¿verdad? Que es la hora del almuerzo, porque la persona almuerza, pero entonces cuando regresa puede extenderse para completar las 8 horas completas sin que se consideren tiempo trabajado. Ahora sí, llegamos a la jornada extraordinaria finalmente. La jornada extraordinaria es increíble la cantidad de sentencias que hay en relación de jornada extraordinaria, porque hay muchos reclamos de pago de jornada extraordinaria que no se paga bien o que no se paga del todo. Entonces vamos a dedicarnos un ratito a ver la jornada extraordinaria. En el artículo 139 está la regulación de la jornada extraordinaria y se establece que el tiempo que se ejecute fuera de los límites anteriormente fijados o que exceda a la jornada inferior a estas que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria. Vamos a ver. ¿Alguien me está hablando? No. Ok. Entonces, donde dice aquí límites anteriormente fijados, se refiere a los límites de la jornada. La jornada ordinaria diaria diurna de 8 horas, la nocturna de 6 o la mixta de 7 u 8 horas. Las horas que se trabajen después de completadas esas horas se llaman jornada extraordinaria porque van más allá de la jornada ordinaria. También dice que es jornada extraordinaria la que exceda de la jornada inferior a estos. ¿Se acuerdan que les dije que había una jornada inferior contractual, que es aquella jornada que se pacta entre las partes y que es inferior, que es, por ejemplo, de 44 o de 42 horas semanales? Entonces, la jornada extra corre ahí a partir de la jornada pactada, 44, la hora 45, la 46, la 47 y la 48 serían extraordinarias porque se pactó una jornada inferior contractual.
Muy importante, dice que no se consideran horas extras las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables a él cometidos durante la jornada ordinaria. Y el último párrafo dice que el trabajo que fuera de la jornada ordinaria durante las horas diurnas ejecuten voluntariamente los trabajadores en explotaciones agrícolas y ganaderas tampoco ameritará remuneración extraordinaria. Este último párrafo no me voy a referir porque es totalmente inconstitucional y yo creo que ya fue derogado, entonces no me voy a referir a este. Pero sí quiero referirme a este donde dice que no se consideran extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar errores imputables solo a él. Bueno, en relación con esto, sí es cierto que cuando un trabajador comete errores y comete errores y comete errores y comete errores y se tiene que quedar horas adicionales, esas horas no deberían de remunerarse porque se están corrigiendo los errores que la persona cometió. Sin embargo, quiero decirles que hay que ser sumamente cuidadoso en esto de tener una prueba muy clara de que efectivamente se dieron errores, errores que el trabajador cometió y que por eso fue que se tuvo que quedar, ¿verdad? Porque si no estaríamos incurriendo en una falta de pago de horas extra y nos tocaría pagarle eso más las multas que haya que pagar, ¿verdad? Y los intereses y las costas. Muy bien, ahora aquí vamos. ¿Cómo funcionan las horas extraordinarias? Aquí hicimos este cuadrito, que es un cuadrito muy, 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 muy claro. Y aquí vamos a ver cómo funcionan. Tenemos en la primera columna aquí están las jornadas diurna, nocturna y mixta. En la segunda columna tenemos el número de horas ordinarias, el número de horas en la tercera columna, número de horas extraordinarias que se pueden elaborar en cada jornada y el límite máximo de trabajo que se puede elaborar en nuestro país. Aquí alguien pregunta a Katia sobre los puestos de confianza. Katia, ese es el último tema que vamos a ver el día de hoy, así que lo vamos a ver en detalle. Bueno, en la jornada extraordinaria vamos a ir una por una y quiero que esto les quede súper, súper claro. Vimos que la jornada diurna es de 8 horas y puede ser llegar a ser de 10 horas en jornada acumulativa. Entonces, como el límite máximo de trabajo en nuestro país es de 12 horas, no se puede elaborar más de 12 horas, eso significa que en jornada diurna, si mi jornada es de 8 horas, solo podría trabajar 4 extras por día. 8 más 4 nos da 12, ¿verdad? Si mi jornada es jornada acumulativa, que trabajo 10 horas por día, solo podría trabajar 2 en jornada extraordinaria, siendo límite máximo serían 12. 10 más 2, 12. Entonces siempre el límite máximo es 12 horas. Si yo estoy en jornada nocturna, puedo trabajar 6 horas extras para que me dé 12 como máximo. Y si estoy en jornada mixta, si tengo la jornada mixta de 7 horas, podré trabajar hasta 5 extras. Y si tengo la jornada mixta de 8 horas, podré trabajar hasta 4 horas extra. Muy bien. Entonces, aquí el asunto es que nunca podríamos exceder de las 12 horas diarias, que es el máximo que se puede elaborar de jornada total, se llama. Estas 12 horas es la jornada total, que es la suma de la jornada ordinaria más la jornada extraordinaria. ¿Estamos claras con esto? Porfa, contesten. ¿Quedó? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno.
Aquí el tema es no excedernos nunca de las 12 horas. Perfecto. Un tema muy importante en la jornada extraordinaria y sobre el cual ha habido un gran debate en los medios ahora con este proyecto de las jornadas flexibles es cuando se elabora jornada extra de manera permanente. El nombre en sí mismo de la jornada extraordinaria nos aclara que es una jornada de excepción. Es decir, es una jornada que no debería de elaborarse de manera permanente, sino para atender situaciones excepcionales que justifiquen que se elabore la jornada extraordinaria. Y por eso tiene un pago adicional. Sin embargo, yo quiero comentarles a ustedes que cuando se trata de casos de jornada extraordinaria, normalmente lo que se reclama es el pago de la jornada extraordinaria. Normalmente las personas trabajadoras no reclaman porque tienen muchas jornadas extraordinarias, sino que reclaman porque se les pague bien esa jornada. Entonces, el tema de la permanencia de una jornada extraordinaria, aunque no es lo recomendable desde el punto de vista de salud, no genera gran problema de litigio, ¿verdad? O de reclamos. Porque normalmente, como les digo, el reclamo es no me la han pagado, me la pagaron mal, etc. Perdón. Un aspecto importante es que la jornada extraordinaria se paga a 1.5 del valor de la hora ordinaria. Entonces, el valor de mi hora ordinaria determina el valor de mi hora extraordinaria, que siempre tiene que ser 1.5. Un momentito, aquí hay una pregunta. La pregunta es, con lo de las horas extraordinarias, para corregir errores, ¿se puede tomar como error cuando una cajera no le cierra su turno por alguna razón no de mala suma y no le coincide las ventas con lo entregado? Bueno, me parece que esto no es un error, Silvia, no es un error de la cajera, como para decir que la cajera tuvo ese error. No le veo el error aquí a la cajera. Vean que la disposición dice que no se pagan horas extra cuando hay un error. Por ejemplo, si es una cajera que no escribe bien las ventas que está realizando, entonces ahí diría yo que sí hay un error. Pero si hay un tema de que no le coinciden las ventas con lo entregado, por alguna otra razón, no le veo el error. Yo no recurriría mucho a esto a menos que sea un error como muy evidente, ¿verdad? Que sea la persona, por ejemplo, negligente, que pereza anotar las ventas, que pereza llevar este control. Entonces, en ese caso, yo diría que ese tema de la cajera, así como usted me lo escribe, no lo veo como que sea un error de la cajera, ¿verdad? Tiene que ser un error muy evidente. Bueno, aquí hay otra pregunta muy, muy buena, que es el tema de pagar las horas extra y compensar las horas extra con tiempo. Les voy a decir cómo funciona esto y les voy a decir mi criterio. En mi criterio, compensar las horas extra con tiempo laborado, con tiempo no laborado, con tiempo libre, es una modalidad que en mi criterio es muy buena, porque permite a las empresas otorgar ese tiempo y a las personas trabajadoras descansar, ¿verdad? Sin embargo, la mala noticia que les voy a dar es que nuestros jueces han emitido muchas sentencias diciendo que eso no es legal. Y se basan en que en Costa Rica no hay una disposición que lo permita. Entonces, a pesar de que sé que bastantes empresas lo hacen, creo que si lo hacen, tienen que saber que hay un potencial riesgo de que después de que la persona tome ese tiempo, lo disfrute y después diga, a mí nunca me lo pagaron, ¿verdad? Y entonces la empresa se vea en la situación de que va a tener que pagarlo a pesar de que ya la persona trabajadora tomó ese tiempo libre.
hay muchas sentencias en esto, entonces yo diría que la tendencia en este momento de nuestros jueces es de que hay que pagar ese tiempo y no compensarlo con tiempo libre. Con mucho gusto. Sí, Isaac, ¿alguna preguntita? Isaac, lo veo con la mano levantada. ¿Me escucha? Sí, Hola. sí, cuénteme. Sí, gracias. Bueno, ya nos acaba de decir la mala noticia, pero realmente eso es una práctica muy habitual, ¿verdad? Es como lo normal Sí. tal vez en este ámbito del turismo. Si la empresa como tal se decide hacer este canje de tiempo, pero a la vez se documenta con algún tipo de, no sé, acción de personal donde indique, donde se firme las partes, donde firme la jefatura, donde firme el empleado, haciendo constar que ese tiempo fue canjeado efectivamente, ¿verdad? Y que tiene esta firma en este documento. De alguna manera puede ser no tan riesgoso. Bueno, yo creo que, vamos a ver, las empresas que nosotros asesoramos que hacen eso, porque tenemos empresas que lo hacen, nosotros les solicitamos que por lo menos lo documenten para tener un documento que permita demostrar que sí hubo un canje de tiempo. Porque en nuestra experiencia, los juicios que hemos tenido, la empresa dice, sí, se le daban en tiempo libre y nunca tenemos prueba y nadie se acuerda, ¿verdad? No se acuerdan, entonces es bueno tener documentación. Y yo diría que sí, y eso permite al abogado o abogada que está llevando el caso por lo menos decir, mire, sí se le otorgó el tiempo libre y mire, téngalo aquí. Aquí véalo, aquí está documentado que sí se le dio. Y tal vez en algún momento se logre un cambio en el criterio de los jueces. Pero bueno, en este momento todavía es así y se los digo porque es un tema que yo he estudiado bastante. No hay flexibilidad de parte de los jueces en eso, ¿verdad? Pero yo tengo fe de que si se sigue discutiendo, tal vez en algún momento se podrá hacer, ¿verdad? Ok, igualmente, muchas gracias. Igualmente, Claro. uno tiene que tener como muy bien identificado esas horas para que realmente sean, digamos que el documento aporte una verdadera, ¿cómo se dice esto? Una verdadera prueba de que cambiaron horas por esa cantidad. Sí, don Isaac, pero vea, yo no estoy recomendando que hagan eso. Digamos, eso es porque ustedes deciden que lo van a hacer y entonces haciéndolo así, yo les digo, la mejor manera de hacerlo es bien documentado, ¿verdad? Porque, digamos, uno va a juicio y los testigos de uno mismo dicen, ay, sí, se le compensaba el tiempo. Bueno, ¿y cuándo se le compensó? Ay, no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Todos dicen eso. Entonces, este documento, si usted me dice, efectivamente, debería de estar bien documentado, bien claro. Ahora aquí, sí, ahora yo no le garantizo que vaya a servir, pero esa es una discusión que a mí me gustaría, digamos, seguir teniendo con los jueces en las discusiones en juicios, porque yo pienso que si uno empieza a comentar y a llevar temas así, los jueces tienen que pensar, ¿verdad? No fallar nada más como han fallado siempre, sino decir, bueno, mira, esto es una buena solución, los trabajadores están contentos, ¿por qué no permitimos esto, verdad? Entonces, eso es algo que vale la pena ser bien hecho, ¿verdad? Aquí me pregunta don Luis también si esto aplica para el tema de compensar los feriados con días libres adicionales. Aplica exactamente igual. Es el mismo criterio de los jueces, ¿verdad? Vamos a ver, yo les digo la parte legal y muy actualizada de lo que nuestros jueces están diciendo en ese tema. Pero por supuesto entiendo que la dinámica de ustedes es diferente y que es una práctica, le digo, tengo clientes míos que la hacen y bueno, yo lo que hago es tratar de que la hagan la mejor que puedan para ver si hay un juicio, yo por lo menos poder discutir bien el tema, ¿verdad? Pero sí aplica lo mismo para feriados con días libres adicionales. Don Isaac, ¿tiene otra pregunta o ya?
Sí, tengo otra pregunta A ver, que tal vez va un poquito atrás de lo que ya había comentado antes, claro pero que sí, con mucho gusto. no lo quería dejar pasar porque me parece que es importante tomando el contexto de dónde estamos nosotros aquí. Yo estoy en Guanacaste, entonces Claro. las distancias acá son muy largas. Los hoteles comúnmente dan el transporte para los empleados ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, a veces hay situaciones un poquito que se salen como de la normalidad y es cuando una persona tiene que tomar uno de esos buses Ajá. de regreso a su casa que excede la hora de salida, por ejemplo. Y entonces me llamó la atención por el tiempo de la jornada, digamos, extraordinaria después de la hora de salida. Y es que, por ejemplo, si una persona sale a las 4 de la tarde, pero por su lugar de residencia tiene que tomar el bus que sale hasta las 5 de la tarde, esa hora adicional, por así decirlo, no debería de ser tomado como una hora de trabajo. No, no, porque no está trabajando, ¿verdad? Exacto, no está trabajando, No, pero no está trabajando, no, 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 no es hora laboral, no. ni en la entrada ni en la salida, por así decirlo, porque es como ya una condición que hace la diferencia, tomando en cuenta de que es el patrono el que le da el beneficio de ese transporte. Vamos a ver, él lo que tiene que hacer es esperar el transporte. Exacto. No, no, eso no es hora de trabajo, no, no, no sé en qué momento, no, pero no, eso no es hora, no es tiempo efectivamente trabajado, eso es Ok. tiempo de transporte, no, no es tiempo pagado ese. Perfecto. Y otra consulta tomando en cuenta esa misma situación. ¿Qué pasa si esa persona durante esa hora bueno, no está trabajando, no hay hora efectiva, esa hora de 4 a 5 en cuanto al tema de riesgo de trabajo, si pasara algo durante ese tiempo, ¿qué pasa? Bueno, Isaac, don Isaac, ahí lo que hay que hacer es estar, la ley de riesgos y de accidentes dice aquellos que son ocurridos en el trabajo o con ocasión del trabajo. Entonces yo diría que como no están trabajando, no son riesgos de trabajo. Sin embargo, si se presenta alguna situación así particular, es muy importante consultar con el asesor legal, ¿verdad? Para que el asesor legal haga un estudio de la situación y analice, porque por ejemplo, si es tiempo que no es trabajado, pero usted le dice, fulanito, mire, tráigame aquella cosa que está allá y el señor se cae en eso, ya ahí estaríamos como que usted le dio una orden, ¿verdad? Y lo puso a trabajar. Entonces, en principio, no sería tiempo trabajado, pero no sería riesgo de trabajo, pero es mejor analizarlo si hay alguna situación particular, ¿verdad? Ok, sí, no, definitivamente no va a estar haciendo ninguna labor, pero como dice Katia Cambronero en su consulta ahí en el chat, Así que le estoy viendo. posiblemente está dentro del recinto de trabajo y está bajo, por así decirlo, el techo del empleador. En nuestro caso, por ejemplo, está en alguna forma, por así decirlo, dentro del área que compete al hotel, por así decirlo. Es un área bastante amplia. Entonces ahí me surge esa duda porque entonces de quién depende, ¿verdad? Decirle al trabajador, vea, usted tiene que quedar específicamente en este lugar, casi solamente respire, nada más. Si no se mueva, no se caiga, no se... Sí, sí, Exacto, bueno, pero tal vez bueno. ahí sí habría un riesgo de tenerlos ahí en el sentido de que si ocurre algo, podría ser tomado como riesgo de trabajo por estar en el recinto de trabajo. Pero puede haber un riesgo ahí, pero habría que analizarlo, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a dar un caso típico. Está ahí esperando y se va a jugar bola. Bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Entiende, entonces ese caso no sería riesgo, ya hay mucha jurisprudencia en situaciones así, entonces me parece que habría que analizarlo como el caso concreto, pero sí hay un riesgo porque están ahí en las instalaciones de la empresa, ¿verdad? Y me parece una muy buena oportunidad este
este caso en específico para devolverme a nuestros, como dice usted, al asesor legal y decirle, no sé, emítame un documento donde indique alguna bueno, valga la redundancia, alguna indicación donde la persona esté de acuerdo de que él está ahí porque su lugar de trabajo, su lugar de residencia, pues amerita esperar el autobús para que pueda gozar también de ese beneficio que se le da de transporte, ¿verdad? Pero que haya un mutuo, por así decirlo, acuerdo de que está esperando ahí en ese lugar por recibir ese transporte gratuito, por así decirlo. Sí, vamos a ver, sí lo puede hacer, yo no le digo que no, pero no estoy muy segura de que si la persona se accidenta ahí, eso le sirva para excluirlo, pero sí se puede hacer. Todo eso ayuda después a un abogado, por supuesto, sí. Me queda muy claro. Sí, vamos a ver, en algunas cosas yo les puedo dar respuestas como, listo, hay otros temas que son más casuísticos, ¿verdad? Habrá que ver el caso en concreto, cómo pasó el accidente, y entonces ahí se define cómo es y qué es y se aplica o no aplica, ¿verdad? Porque no en todo es como blanco y negro en esto, ¿verdad? En otras cosas hay zonas grises ahí en las que no hay como una respuesta como, ay, sí, eso, tal cosa, no, ahí no habría que ver el caso en concreto, ¿verdad? Pero Gracias. bueno, muy bien. Don David, Sí, muy buenos días. buenos Mi días. consulta es la siguiente. Yo soy guía turístico independiente. Ujú. Bueno, yo trabajo por tarifa diaria, pero en esto de las horas y todo, ahí sí no sé cómo se haría, porque nosotros a veces iniciamos, bueno, como todos los guías, a veces a las 6, 7 de la mañana y se va terminando cenando con los clientes hasta las 9 de la noche, en ocasiones. Ajá, don Entonces, David, pero usted es como un freelance, digamos. sí, es correcto. Sí, no, es que esto no aplica para ustedes. Tal vez me faltó Ujú. decirles que esto es para personas que estén asalariadas, ¿verdad? Ah, Ahora, ok. si usted, digamos, trabaja como freelance para una empresa permanentemente, entonces ahí ya se podría ver si es más bien una relación laboral, Ujú. pero esto es para personas, esto aplica para personas asalariadas, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Pero sí me parece que si están pidiéndole que trabaje mucho fuera de la hora laboral, usted podría pedir un reajuste en su tarifa, ¿verdad? Sí, es que a veces le solicitan a uno que cene con los clientes también, pero imagínate que a veces a las 7:30, va terminando como a las 9, 9 y algo. Entonces se queda uno así como pensando, ¿debe uno o debe no cenar con? Bueno, yo siempre lo hago, ¿ah? Bueno, Pero parece que sí, sí es como parte del servicio, ¿verdad? Pero tal- entonces en ese caso, usted le puede decir a sus empleadores, bueno, mire, en una jornada de trabajo normal se elaboran 8 horas, ustedes me están pidiendo elaborar 10. ¿Puedo pedirles un reajuste? Algo así. perfecto, perfecto. Ujú. Muchísimas gracias, muy Ay, con amable. mucho gusto para servirle. Bueno, este tema de si es obligatorio trabajar jornada extraordinaria es un tema que me parece importante también que lo tengamos claro, porque lo que nuestros jueces, el código no dice, pero nuestros jueces sí han indicado que cuando hay una necesidad en la compañía, sí se puede pedir a los trabajadores que laboren horas extra. Ciertamente, si nosotros vamos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a salirnos con que sí, con que no, porque a veces che, ¿verdad? Pero los jueces, que son los que están sobre los dictámenes del Ministerio de Trabajo, indican que si hay una necesidad en la empresa, sí se puede solicitar que elaboren horas extraordinarias, ¿verdad? Lo mismo para los feriados, que si se necesita en el hotel que se elabore un feriado, se puede pedir que se elabore el feriado, ¿verdad? Entonces, en ese momento deviene obligatorio. Ahora sí, trabajo permanente de jornada extraordinaria puede eventualmente, si es una infracción a las leyes de trabajo, porque no está previsto que se pueda elaborar permanentemente jornada extraordinaria. Bueno, este es un tema
muy importante porque ha habido un cambio en lo que es la jurisprudencia. Anteriormente, el trabajador decía, me deben 1000 horas extra y el empleador decía, no, usted no trabajó esas horas. Entonces le tocaba al trabajador probar que había trabajado las 1000 horas extra. En este momento, al día de hoy, esa jurisprudencia cambió y más bien, si el empleador dice que hay horas extra, tiene que probar, le toca al empleador probar el horario. ¿Se acuerdan que alguno me preguntó si era importante tener el contrato? Bueno, es aquí en el contrato donde se prueba el horario y con la prueba testimonial que se pruebe el horario. Entonces yo puedo como empleador decir, bueno, sí se trabajan horas extra, pero no 1000, se trabajaron 500, ¿verdad? Y se le pagaron. Y entonces yo demuestro ese horario y ese documento de pago. Entonces, ese cambio es muy importante porque los que estamos trabajando ahora en recursos humanos, tenemos que saber que si alguien labora horas extra, tengo que documentar muy bien que me quedaron, que quedaron debidamente trabajadas y pagadas, ¿verdad? Me toca a mí documentar eso. Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes tengan conocimiento y de eso trata esta sentencia. Aquí se trata del caso de una salonera bartender de un grupo hotelero que estaba reclamando horas extra. Y vamos a ver lo que dijeron los jueces. ¿Quién me puede leer, por favor? Don David, ¿usted tiene la mano levantada? ¿Tiene otra pregunta o es la misma? Bueno, ¿quién me lee, por favor? Le colaboro, doña Rocío. Sí, por favor, gracias. Sobre la jornada extraordinaria, voto 2026, 10 y 35 del 27 de noviembre del 2020, sala segunda, caso de salonera bartender de grupo hotelero. Ahora bien, como la parte demandada no cumplió con su deber probatorio de desvirtuar los horarios invocados por la actora, lleva a tener por acreditada la jornada que esta indica. En atención a la presunción que prima en razón del principio de redistribución de las cargas probatorias aplicables en esta materia. Consecuentemente, los horarios expuestos en aquella han de tenerse, por cierto. Ante la existencia del artículo 478 citado, ya esta sala había establecido a través de sus pronunciamientos que cuando la persona trabajadora reclama el pago de horas extras, está en la obligación de probar su existencia cuando la jornada extraordinaria no ha sido una condición permanente de su contrato de trabajo. Por el contrario, en estos mismos pronunciamientos se explica que sí se ha invocado como normal o permanente una jornada de trabajo que excede los límites de ley. La carga de la prueba se revierte o redistribuye y corresponde a la parte que emplea acreditar cuál ha sido la verdadera jornada cumplida. A efecto de liberarse del pago del tiempo extraordinario, debe entonces la parte empleadora jurisprudencial y normativamente evidenciar la jornada impuesta y que ésta no exceda los límites legales, o bien que de excederlos las horas laboradas demás fueron debidamente canceladas. Muchas gracias, Dunia, muchas gracias. Vean aquí qué importante es que nosotros llevemos un buen récord de las horas extraordinarias. Y si yo quisiera darles un consejo mejor todavía, les digo que es bueno que alguien autorice que se trabaje en horas extraordinarias. Es decir, no que los subalternos decidan, se necesita que me quedo, sino que además la jefatura sepa que esa persona se quedó a laborar horas extraordinarias. Es importante saber cuántas horas y es importante documentar el pago de esas horas extraordinarias. Es súper importante y eso le toca al empleador. Creo que hay una pregunta, pero no sé si esta es nueva o un momentito. No sé, es alguien. ¿Tienen alguna duda con respecto al pago de horas extra? Perdón, antes de pasar esta pregunta, porque me parece.
Bueno, aquí la pregunta dice, una consulta con respecto a la jornada fraccionada. ¿Se puede distribuir la hora en 15 minutos de café en la mañana, 30 al almuerzo y 15? No, esta jornada, así como me la describe aquí, es jornada, esta es jornada, no es fraccionada, esta es jornada continuada. Vean ustedes que lo que hay es 30 minutos de almuerzo. Quiero decirles que en Costa Rica los 15 minutos del café en la mañana y en la tarde no son obligatorios. Lo que es obligatorio es 30 minutos de almuerzo. Pero entonces esta jornada, así como usted la describe, no es fraccionada y esos 30 minutos se toman como tiempo efectivamente trabajado y es tiempo de almuerzo. Es difícil que al personal se le dé una hora para almorzar. No, vamos a ver, perfectamente les puede dar media hora, pero es lo que yo le digo, eso determina el número, determina el tipo de jornada en que están. No va a ser esta descripción que usted dice de 30 minutos, 15 y 15, no es jornada fraccionada. Jornada fraccionada es una hora entera seguida, que la persona pueda desplazarse, salir, no estar a disposición del empleador y tener toda una hora que si quiere se puede hasta hacer una siesta, ¿verdad? 30 minutos de almuerzo son jornada continuada. Jornada continua, ¿verdad? No hay. Muy bien. Bueno, entonces, si tenemos un caso nosotros de jornada extraordinaria, ya sabemos que debemos de tener toda la prueba necesaria para demostrar que se pagó esa jornada extraordinaria, ¿verdad? Vamos a ver, dice aquí que si las extras deben ser ocasionales, ¿qué pasa si son fijas? Bueno, si son fijas, le toca a la parte empleadora demostrar su horario, que son fijas, y su pago, si acaso hay un reclamo legal. Y como les digo, cuando hay jornada extraordinaria fija, normalmente las personas trabajadoras no reclaman porque los ingresos les caen bien. Lo que reclaman es si no se las están pagando. El tema ahí sería que el Ministerio de Trabajo llegue y les diga no pueden trabajar jornada extraordinaria permanentemente y ustedes corrigen eso en ese momento, ¿verdad? Se supone que las extraordinarias deberían de ser ocasionales, sin embargo, hay grandísima cantidad de empresas en el sector hotelero y no hotelero, manufactura, en que trabajan permanentemente jornada extraordinaria. Bueno, perdón, nuestro código de trabajo permite elaborar jornada emergente cuando sucede alguna calamidad. Por ejemplo, ahora que están ustedes con esos aguaceros allá, si hay alguna inundación o algo muy grave provocado por las lluvias, se puede pedir a las personas trabajadoras que excedan las 12 horas de trabajo que vimos que se hacen porque hay una emergencia y únicamente para atender esa emergencia. Si se diera ese caso, esas horas después de la hora número 12 no implican una remuneración adicional porque es una colaboración de la persona trabajadora con el empleador ante una situación emergente. Muy bien. Las jornadas que ya vimos tienen excepciones inferiores y excepciones superiores. Es decir, pueden tener jornadas particulares inferiores a las que ya vimos y pueden darse jornadas superiores a las que ya vimos. Las jornadas, entre las excepciones inferiores están las jornadas de los menores de edad. En Costa Rica es posible trabajar a los mayores de 15 años. Menores de 15 años no es posible trabajar. Es prohibido totalmente. Y si contratamos a una persona mayor de 15 años, la jornada que puede elaborar es de 6 horas diarias y 36 semanales y no podrían trabajar en jornada nocturna.
Esto es importante porque yo sé que en Guanacaste se empieza a trabajar en ocasiones muy jóvenes, ¿verdad? Y se requiere de la ayuda familiar, ¿verdad? Pero es bueno tener en cuenta lo que dice la ley. ¿Y por qué se hace esto? Porque se estima que los menores hasta los 15 años están en la edad de la educación y es obligatoria la educación en nuestro país, ¿verdad? Entonces todos deberían de ir a la escuela y parte del colegio o el colegio. Y por eso se permite el trabajo hasta los 15 años y una jornada acorde a la edad. Esta es una jornada inferior contractual. También, como les hablé anteriormente, existe la posibilidad de que el empleador pacte con las personas trabajadoras una jornada inferior a las 48 horas en 40, 42, 44, y esa también es una jornada inferior contractual. Ahora, quiero tomar ahora sí, alguien me había preguntado sobre los trabajadores excluidos de la jornada extraordinaria, que son las excepciones superiores. Y vamos a entrar a ver los empleados de confianza y otros. Alguien me había preguntado, ¿quién fue? De los empleados de confianza. Bueno. Bueno. Yo, Katia, fui la que... Bueno, Katia, buenísimo. Vamos a entrar a ver ese tema ya. Vamos a ver. El tema que vamos a ver ahora es un tema muy, muy importante. Vamos a tratar de verlo completo. Vamos a ver cuáles son las excepciones del artículo 143, qué son empleados de confianza, cuáles son las características de estos empleados, exclusión de la jornada ordinaria de trabajo, tiempos de almuerzo, no marcas en los tiempos, personal a cargo, resoluciones judiciales y pago de horas extraordinarias de los empleados de confianza. Bueno, la base de este tema que vamos a ver ahora está contenida en el artículo 143 del Código de Trabajo. Y se dice que están excluidos de la jornada ordinaria de 8 horas diarias, diurnas, de 6 horas nocturnas, ¿verdad? De 7 u 8 mixtas, estas personas, los gerentes, administradores, apoderados y empleados de confianza. Empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata, agentes comisionistas, empleados similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento, personas que desempeñan labores discontinuas, personas trabajadoras que realizan labores en las que se requiere de su sola presencia, personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo. Entonces vean, todo este grupo de personas que está aquí en el artículo 143 no tienen la jornada ordinaria que vimos anteriormente. Entonces, gerentes, administradores, apoderados, también empleados que no tienen un superior que les esté dando órdenes constantemente, sino que tienen una gran independencia en su trabajo. Personas que tienen labores discontinuas, por ejemplo, choferes. Digamos el chofer de un embajador, para darles un caso claro. El chofer de un embajador va, recoge al embajador en su casa, lo lleva, lo deja en el lugar donde está, el embajador entra a hacer su gestión, el chofer se desconecta y se acuesta y descansa ahí. Cuando el embajador sale, se monta en el carro, el chofer empieza a trabajar otra vez y lo lleva. Personas, por ejemplo, esto me parece que se aplica mucho en turismo también con los que son choferes, que lo que hacen es trasladar a las personas a los lugares que visitan, pero tienen ratos de descanso mientras no están, mientras las personas están, qué sé yo, disfrutando de su parte turística, están visitando el volcán, están visitando la playa, andan en bote, andan, ¿verdad? Y tienen un rato muy amplio donde no están haciendo nada de su trabajo, ¿verdad? Por eso se llaman labores discontinuas y están incluidos en estas excepciones. Hay otras personas que realizan labores en las que requiere de su sola presencia. Este es el guarda dormilón, que es aquel guarda que duerme cuando está cuidando, pero duerme, no tiene que estar despierto. Entonces su jornada es de 12 horas. Y personas que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo.
¿Qué se entiende por empleados de confianza? Son aquellos que ostentan altos mandos con responsabilidades grandes, que tienen un gran poder de decisión, normalmente con el personal a cargo, gozan de la confianza del empleador y tienen independencia en la prestación de su servicio. Son quienes están directamente al frente del manejo de la empresa. De acuerdo con el artículo 5 del Código de Trabajo, son gerentes, directores, administradores, etcétera, quienes supervisan a los trabajadores o planean el rumbo de la empresa. Es decir, gente de alto nivel. Por ejemplo, yo diría que gerentes de recursos humanos son personas que son empleados de confianza y tienen una jornada de hasta 12 horas ordinaria. Otra definición es: los trabajadores de confianza son aquellos cuya actividad se relaciona en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses, con la realización de sus fines y con su dirección y administración generales. Entonces, de acuerdo con el artículo 143, estas personas que acabamos de ver tienen una jornada de hasta 12 horas, ordinarias sin pago de extras. Esto no quiere decir que tienen que laborar todos los días 12 horas, pero quiere decir que si algún día laboran 12 horas, no tienen derecho al cobro de horas extras, porque esas 12 horas son parte de su jornada ordinaria. Pero también esas personas, cuando están usando esta jornada de 12 horas, tienen un derecho de almuerzo o de descanso de 1 hora y media. Vimos que las personas normales tienen un mínimo de media hora, pero este grupo de personas trabajadoras tienen un descanso de hasta 1 hora y media. ¿Cuáles son las características? Que no están sujetos a un horario de trabajo, no marcan entrada y salida y tienen independencia en la prestación de sus servicios. Sí tienen, por supuesto, una jefatura, pero son muy independientes, pueden tomar decisiones con su personal a cargo. Otra característica es que normalmente tienen personal a cargo y tienen que supervisar a estas personas. Tienen que supervisar que hagan su trabajo, que cumplan con el objetivo, siempre para procurar los intereses de la empresa. En este caso vamos a ver el caso de un auditor, de un auditor de un hotel. Vayan pensando quién me va a ayudar aquí con la lectura de esto, por favor. Vamos a ver esta pregunta. Y un empleado doméstico que trabaja con adultos mayores que se les solicita dormir, trabajo no significa. Si este caso que me consulta Katia, me parece que este es el caso de un cuidador, ¿verdad? Un cuidador no se puede tomar como un vigilante. Y eso sí, digamos, eso no, yo no los veo dentro del artículo 143. Estoy pensando, pero no los veo dentro del artículo 143. Y lo veo difícil que los jueces lo incluyan dentro del artículo 143. Cuando les dije vigilando, me refiero a los guardas, a los guardas dormilones. Pero los cuidadores normalmente, aunque duerman con el adulto mayor, las noches no son de dormir, ¿verdad? Porque la persona normalmente está enferma y requiere de cuidados, más bien por eso se les llama cuidadores. Entonces, Katia, yo creo que no van dentro del 143. Al menos yo no lo resolvería así. Bueno, ¿quién me hace el favor de leerme esta resolución? Bueno, la voy a leer yo. El reclamante ejercía funciones gerenciales, que es una de las hipótesis de la numeral 143 del Código de Trabajo, lo cual se desprende, vean que era el auditor nocturno, lo cual se desprende no solo del manual de puestos, sino de los correos electrónicos que aparecen a folios 87 y 88, donde el petente se denomina gerente de turno, y así se refieren a él las demás personas. Además, tenía personal subordinado
el recepcionista, el misceláneo, el guarda y el chofer. Era él quien quedaba a cargo del hotel en las noches, lo que permite reputarlo como empleado de confianza. A folio 4 se observa una instrucción escrita en el sentido de que el accionante no tenía que marcar el registro de entradas y salidas, lo que es típico de los trabajadores de confianza. En el turno nocturno no había nadie jerárquicamente por encima de él. Su jefe no estaba presente en el hotel durante las noches, por lo que se comunicaban por correo electrónico, o sea que no recibió una fiscalización superior inmediata, que es otro de los supuestos del ordinal 143. En conclusión, como la jornada del promovente era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, no superaba el tope de las 12 horas ordinarias estatuida en el Canon 143 del Código de Trabajo, que vale tanto para la jornada diurna como para la nocturna, por lo que carece del derecho a cobrar horas extra, tal y como lo entendió el ACUO, debiendo revocarse entonces lo dispuesto por el tribunal. Entonces vean ustedes que los gerentes, sobre todo vean las características, tenía personal a cargo, no marcaba entradas ni salidas, el jefe de él no trabajaba con él en la noche, no tenía una fiscalización superior inmediata. Todo esto lo hace empleado de confianza y puede trabajar hasta 12 horas ordinarias. Ay, perdón. Aquí tenemos otra resolución que dice así: al trabarse la litis, la señora Vargas Vindas adujo haber prestado servicios como gerente de recepción con recargo de la gerente de división de cuartos, hecho que no fue controvertido. En la norma citada, el puesto de gerente está expresamente excluido de la limitación de la jornada ordinaria. La experiencia indica que los cargos gerenciales en una empresa involucran importantes grados de responsabilidad y exigen especiales condiciones personales a quienes los ocupan, al punto que, de acuerdo con el artículo 5 del Código de Trabajo, deben considerarse representantes patronales. De ahí que no están sujetos a una jornada de trabajo ordinaria, y por este motivo no incurrieron en error alguno los señores jueces al concluir que la señora Vargas estaba sujeta a la jornada excepcional del citado artículo 143, a saber, las 12 horas diarias. Bueno, entonces los empleados de confianza laborando hasta 12 horas diarias, esa es labor ordinaria. Sin embargo, si por A o por B laboran más de 12 horas, estaríamos en labor extraordinaria. Y entonces sí se pagan horas extras si trabaja más de 12 horas diarias. Pero bueno, eso ya sería una barbaridad, ¿verdad? Quisiera preguntarles si tienen alguna duda en general o algún otro tema que quisieran discutir. Bueno, doña Rocío, muchísimas gracias más bien por todo, pero vieras que hablando con chat por uno de los participantes, nos proponían como el tema ver qué ha pasado con lo de la jornada 4-3. Sí, yo iba a proponerles que si les parece que hagamos una charla sobre ese tema. Es que vieran que ese tema en este momento yo sí lo manejo bien, porque estoy en una comisión ahí. Lo que pasa es que para explicarlo requiero por lo menos 1 hora y media, entonces me parece que tenemos que hacerlo como específicamente del proyecto de ley. Yo con muchísimo gusto, si ustedes se apuntan, más bien les iba a decir que con mucho gusto les puedo dar una charla específica de ese tema en unos días, cuando ustedes tengan a bien. Yo lo puedo programar con usted, Rebeca, y podemos analizar tanto la jornada 4-3 como la jornada anualizada, que es la que se va a aplicar al sector turismo en el caso de que eso pase, ¿verdad? Con muchísimo gusto, si ese es un tema que les interesa a ustedes todos, pues yo con mucho gusto yo puedo pues colaborarles en eso. Y también me gustaría muchísimo que me den temas que a ustedes les interesa y podemos pensar en programar una sesión, digamos, mensual, sin ningún problema, y en un tema específico que les parezca bien a todos. ¿Qué te parece?
De mi parte, excelente. Más bien que nos digan los participantes. Y otro tema que me estaban consultando es, ¿qué pasa? No sé, entendí que también estaba como dentro del proyecto de ley, cuando digamos, cuando el personal, con todo esto de la pandemia que se dio, que se les reduce a media jornada, ¿verdad? La reducción de jornadas. Entonces, si hay alguna forma de hacerlo o si es definitivamente liquidándolo, digamos, y recontratándolo nuevo bajo nuevas condiciones. Esas eran las dos. Claro, Rebeca, bueno, gracias con ese tema. Vamos a ver, para este momento la disminución de jornadas ya no está aplicando. Para este momento ya, ya la disminución de jornadas ya no, como se tuvo durante la pandemia, ya no está vigente ahora. Entonces, más bien, las personas que tengan en esa modalidad, ya ustedes deberían ir resolviéndoles un poco el problema, ¿verdad? Para eso, claro, habría que ver cada caso en particular para ver qué solución se le da. Pero ya la disminución de jornadas que se tuvo durante la pandemia ya no está vigente y más bien ustedes están en riesgo de que los lleven al Ministerio de Trabajo a reclamar por esa situación. Vale la pena como arreglarla, ¿verdad? ¿Cómo se arregla? Bueno, trayendo a la gente nuevamente a laborar la jornada completa o empezar a liquidar a las personas que ya no pueden mantener, ¿verdad? Eso sería, Rebeca, las que están así hay que arreglarlo, sí. Así es. Yo también quisiera pedirle a los participantes que si tienen algunos otros temas que quisieran analizar, con mucho gusto se los mandan a decir a Rebeca. Y aquí estoy viendo, muchas gracias por las palabras de bendición que me están poniendo ahí en el chat, con muchísimo gusto. Estamos para servirles y podemos pensar entonces como siguiente tema el tema de jornadas excepcionales. Y ustedes ahí ya Rebeca me dice qué día les queda cómodo. Empleos ocasionales. Empleos ocasionales. Ese que puso de empleos ocasionales, ahí me gustaría que me dé más información. Porque eso solo no me dice mucho. Para que la persona que puso que el tema de empleos ocasionales que nos dé un poquito más de información, qué es lo que quiere analizar ahí para poderlo ver. Tienen aquí en la pantalla tienen la información del bufete. Con muchísimo gusto estamos para servirles. Nada más se identifican que son de Caturgua y nosotros los atendemos con mucho gusto. Entonces, Rebeca, más bien yo quedaría a la espera que usted después me diga qué día le parece y qué hagamos y qué más. De acuerdo, perfecto. No, doña Rocío, muchísimas gracias. Y Dunia tenía la mano arriba. No sé si tiene alguna consultita. Sí, bueno, es más que todo como para aportar. Creo que un tema también sensible actualmente es el tema de las incapacidades por maternidad, pero para los hombres. Entonces, tal vez las ahí licencias. podemos... Sí, qué bonito. entonces, Ok, las licencias. Ok. Es correcto, porque está súper claro para las mujeres, pero sí tenemos ahí una oportunidad de mejora con los caballeros, ¿verdad? En este caso. Claro. No sé si ya hay jurisprudencia al respecto, entonces sería buenísimo refrescar un poco esos detallitos. Claro que sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Rebeca, aquí alguien dice que te va a mandar una información sobre empleos ocasionales, pero bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber participado, por estar presentes y bueno, van a estar oyendo de nosotros, entonces ahí Rebeca los vuelve a invitar al siguiente seminario y pues estamos en contacto. Entonces, muchísimas gracias a Rebeca y a la gente de Caturgua que nos ha abierto este espacio y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos por participar y muchas gracias a usted, doña Rocío. Recordarles que la grabación queda disponible, ¿verdad? Por aquello que alguien quiera repasar algunos temitas o compartirla con alguien más. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego.